está muy cabrón y hablo en serio y veo que la gente afortunadamente nos respalda si así lo decidiéramos, como lo hemos hecho en diferentes coberturas, pero sí, yo voy a revisar cuáles son los requisitos para poder viajar a estos países, porque pues hay un compromiso con la verdad, no solamente hacia México, no solamente hacia Estados Unidos, por los paisanos, por los latinoamericanos que viven allá, sino al mundo, ¿no? O sea, no puede ser posible que en la Unión Europea estén bloqueando o estén planeando bloquear, no lo sé todavía, lo publicó el país, que estaban planeando bloquear la señal de Sputnik y de RT. Lo mismo acá, y con lo que reporta Alessandro Pagani, me quiero imaginar, quiero pensar que los que tienen Total Play sufrieron un percance temporal y que no sea una censura ya también en nuestro país de la señal de RT. Pues, ¿a qué hora nos vamos? Tú dices. Bueno, eh, voy a poner en perspectiva lo que planteabas bien tú y Meme, porque es importante. A mí me tocó estar monitoreando medios de Estados Unidos, sobre todo los medios más influyentes, en este caso, sobre todo YouTubers. Me tocó ver, por ejemplo, como un comediante que yo consideraba un líder de opinión en Estados Unidos, que es Jon Stewart, hablar del presidente de Ucrania, por ejemplo, como si fuese un verdadero héroe. Ese payaso es como si nosotros tuviésemos a Eugenio Derbez de presidente y le dijera a Estados Unidos que México va a empezar a desarrollar armas nucleares. Ya sabrás cómo nos iría si tuviéramos un presidente como Eugenio Derbez. Es básicamente el símil. De hecho, ayer a producción le mandé un video de propaganda de la campaña política del tipo del presidente actual de Ucrania, donde él agarra un montón de armas y mata en un foro a un montón de personas. Esa fue la campaña política de él. Pero en general, ahí sí puedo discrepar un poco con Meme. En Estados Unidos, el hecho de, como decía Noam Chomsky, porque aquí es importante, muy importante, porque tiene que ver, por ejemplo, con los estamentos ideológicos que construyó Samuel Huntington, anunciando el futuro de las guerras, en este caso el choque de civilizaciones. Pero también Noam Chomsky en Manufacturing Consent, la manufacturación del consentimiento, pues habla precisamente de cómo las víctimas se van categorizando. En este caso, ayer mismo se hablaba de las pobres víctimas de cabello rubio y ojos azules, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, desgraciadamente, esto que se llama la creación del sentido común o el establecimiento de ciertos criterios hacia ciertos eventos, pues está bastante bien desarrollado a través de las generaciones. Los aparatos de propaganda de los Estados Unidos son bastante sofisticados para desarrollar este tipo de estrategias mediáticas que impidan que la gente vaya conociendo la verdad. En este caso, pues como plantean lo que ha pasado con RT, lo que ha pasado con Sputnik, lo que ha pasado con todas las agencias noticiosas rusas que empezaron a tener alcance, pues obviamente pues hay que censurarlas para contar una sola parte de la historia, ¿no? Así lo dijo la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, esa parte del peligro de una sola historia. Para las personas que no lo sepan, pueden buscar en internet El peligro de una sola historia de Chimamanda Adichie. Ella explica más a fondo cómo funcionan estas circunstancias. En el caso en particular de nosotros, de los mexicanos, que al menos hemos librado esta censura que se da en Europa, que se da en Estados Unidos, vamos entendiendo. De hecho, como te digo, en Estados Unidos hasta las personas más, porque realmente en Estados Unidos la izquierda no existe, existe la extrema derecha, la derecha y el centro, pero hay personas que piensan que, por ejemplo, un tipo como Bernie Sanders es de izquierda, lo que es un total despropósito. Pero sí es divertido y a la vez no tan divertido, digamos, pero sí un poco escandaloso que personas como digo, como Jon Stewart, Kyle Kulinski, muchos de ellos, de los youtubers que supuestamente son de izquierda, hablen del conflicto de Ucrania con Rusia desde la perspectiva de los Estados Unidos sin tener siquiera un asomo de autocrítica. El único que ha hecho algo al respecto y que está haciendo son los periodistas Aaron Mateo, un periodista canadiense, Jimmy Dore, que han estado estudiando el tema porque son expertos en esto, ¿no? Y han estado hablando precisamente desde una perspectiva mucho más neutral, desmintiendo las fake news que se han generado en torno al conflicto armado. Entonces, en general, sí es extremadamente difícil que en Estados Unidos se pueda tener una opinión objetiva porque todo está construido. O sea, hay digamos, un sistema neurálgico donde las compañías armamentistas probablemente sean dueñas de muchos medios de televisión, de medios de comunicación, y estas compañías armamentistas pues estén simplemente buscando avanzar su agenda. Hay que recordar que Estados Unidos en los últimos 40, 50 años
o después de la Segunda Guerra Mundial ha estado inmiscuido en cerca ha habido como 250 conflictos en el mundo y Estados Unidos ha estado inmiscuido en 200, o sea, no, solo en 50, 250 no ha estado inmiscuido Estados Unidos. Entonces hay que entender que esa parte es extremadamente difícil de aceptar. Nosotros como mexicanos de repente pues tenemos muchos cachorros del imperio, lo hemos visto a través de Twitter, hemos visto al imbécil de Calderón defendiendo Ucrania cuando él provocó una guerra a gran escala en México, ¿no? En la zona del Donbass, por ejemplo, han muerto 14,000 rusos. En México, gracias a Calderón, y casi en el mismo periodo de tiempo han muerto más de 200,000, para que se den una idea. Entonces, la crisis humanitaria mexicana es 10 veces mayor a la crisis que atraviesa Ucrania, por ejemplo, y los panistas se quieren lavar el trasero con esto, pero no sé, ya tienen el culo sucio estos cabrones. Pero te digo, sí, esta parte es importante obviamente va a ir Jorge Ramos a esa área y van a ir todos ellos. Estamos esperando que llegue Loret de Mola, ¿no? A cubrir como corresponsal de guerra, la guerra Ucrania. Pero pues Jorge Ramos es otro cachorro del imperio. Hay que recordar que Telemundo, Univisión y CNN son brazos ideológicos de la extrema derecha norteamericana, nomás que lo hacen en español. Entonces, ¿qué tan confiables pueden ser? Pues ahí está el ejemplo de Leoncito Krause cuando entrevista al colombiano y hace el ridículo. Básicamente, cuando empieza un conflicto armado, la primera víctima es la verdad, mi querido Vicente. Así es. Y bueno, hablando